Digo, en Brasil cayó un gobierno, el otro está contra las cuerdas, el que lo sucedió, porque ya perdió 3 o 4 ministros, cualquier cantidad de legisladores y muchos empresarios. Los empresarios están presos también. Hoy sí. Temer, el presidente, perdón, de alguna manera interino hasta que se define el impeachment de Dilma Rousseff, fue sindicado por uno de los responsables del lavallato como uno de los responsables en la coima. Te digo una cortita antes de escucharlo a Chediak. Cristina habla de coima. Coima es o 1 o 2 o 3 veces, pero no es una matriz de sobreprecios en la obra pública para financiar la política. Me parece que hay ahí un eje en el cual algunos han sindicado que había una matriz de corrupción y Cristina dice, López recibió coimas, no era algo que ocurría habitualmente. Yo lo entendí así, por ahí me estoy equivocando. Dice, cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esta es una de las matrices estructurales de la corrupción. Digo, por eso también, cuando yo dije, o sea, yo le pregunté a esta fuente muy cercana a la presidenta de la Nación, a la expresidenta, se le puede decir presidenta igual. Digo, bueno, pero no condenó la corrupción, entonces me citaba el párrafo anterior, donde decía no alcanza con repudiar, por lo tanto estaba repudiando, y acá cuando cita corrupción. Y cuando vos le preguntás, y esto es lo que yo te quería decir, bueno, pero la presidenta está claro que es un hecho de corrupción, obvio que lo repudia, que lo debe, y que está recabrona. Eso dicen cerca de la presidenta. Sí, y te voy a decir algo más que me parece clave. Ya está Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. 2 términos, 2 figuras que usó Cristina Fernández de Kirchner. Si vamos a hacer una CONADEP de la corrupción, como habían propuesto algunos, bueno, vamos a tener que refundar el país, la clase política. Que no se enoje Alberto, ahora vamos a charlar con él. Si habló, dijo que no sean distraídos los periodistas. Si hay que hacer una CONADEP de corrupción de los periodistas, no voy a atacar a ningún colega en particular, pero digo, vamos a ponernos todos nosotros, saquemos los fueros que hay de la libertad de prensa y demás, y demos la cara ante la sociedad. Cuando dice dirigentes, bueno, intendentes, gobernadores... A ver, vamos a escuchar al presidente de la Cámara de la Construcción directamente, digo, tirando la pelota para el otro lado. Sí, a ver, Camarco, esta Cámara es una de las pocas donde a fin de año hace una reunión donde siempre iba la presidenta o el presidente, también iba el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y antes tenía un presidente que se llamaba Carlos Wagner, que tenía una mejor relación con el gobierno anterior, después tuvo Gustavo Weiss más moderado, Juan Chediak tiene una mejor relación con este gobierno, ambos, Wagner y Chediak, tienen empresas que están entre los 20 más contratistas que más recibieron en los últimos años. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Dale, ponelo. Que la empresa austral no hacía las obras y que cobraba adelantado, como todo el mundo sabe, ya es sabido, lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Yo te estoy diciendo que Cristina, De Vido y básicamente José López, que era el que manejaba todo, sabía perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras. Y además te estoy diciendo de que básicamente esa situación se dio con las provincias a las cuales le mandaban fondos, no se dio a nivel nacional. Bueno, esto dijo el presidente de la Cámara de la Construcción. Después le contestó Julio De Vido. Es obvio que va a haber una pelea muy grande, pero ya está Alberto Fernández con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, vos fuiste un jefe de gabinete, yo digo, desde que se creó la figura del jefe de gabinete, fuiste el que lo ejerció, ¿no? Tuviste mucho poder, estuviste ahí adentro, estuviste en la cocina. La gente se pregunta, ¿pudo haber pasado esto sin que se enterara Néstor Kirchner, por ejemplo? Pudo haberse enterado, las dos cosas. Pudo, porque es muy difícil. A ver, la escena que vimos ayer es tan grosera que la gente tiene una irritación absolutamente razonable. Sí. Yo la tengo. Tengo la indignación de la gente y la indignación de haber sido parte de un gobierno en el que de repente todos quedamos salpicados por la inconducta de uno o de un grupo. Pero la realidad a la gente le cuesta mucho entender. Recién en otro canal me entrevistaron y trataba de explicarle esto, pero bueno, es muy difícil. ¿Cómo funciona el sistema de contrataciones de obras públicas? Porque pareciera ser que el presidente, el jefe de gabinete, da lo que hay a todo y no funciona así. Pero no funcionaba con nosotros, no funciona con Macri. O sea, Macri no sabe lo que contrata Dietrich, o no sabe, digo, sabrá la definición, sabrá que van a construir una extensión de un ramal de un tren, Alberto, pero no... Pero digo, si vos haces la autopista Rosario-Córdoba,
hay tanto dinero en juego ahí que uno piensa que el presidente... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que pasa con Lázaro Báez, Sí. el 90% es obra pública de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo funciona eso? El presupuesto nacional resuelve X cantidad de fondos para Santa Cruz, Sí. para determinadas obras. Y después el gobernador o el intendente llama a licitación. Evidentemente, todo indica que en Santa Cruz había una situación de privilegio para un oferente que es Lázaro Báez. Ahora, esto pasa en todas las provincias. Ahora, No es que lo que deciden en las provincias no lo resuelve el gobierno nacional. Y después viene la segunda parte, que es el de los pagos. Los pagos se hacen casi automáticamente a través de Vialidad Nacional. No lo dispone ni el jefe de gabinete ni el presidente, uno no lo sabe. Y tampoco que era manejada por José López. Eso lo manejaba José López, exactamente. Ahora, lo que uno ve de José López es que es impúdico. Yo, de verdad, bueno, todos saben que yo he sido muy crítico de Cristina. Yo aclaro que yo estuve 6 meses con Cristina, que el día que me fui, en mi renuncia, puse textualmente que creía que era la oportunidad de aprovechar mi salida para hacer un recambio. Cuando hablé con ella le dije, tenés la oportunidad de oxigenar el gabinete. ¿Pero vos tenías alguna sospecha de José López? No, lo que yo veía era que, primero, se había empezado a hablar del problema de la obra pública, y en segundo, yo lo que acabo de escuchar de este señor Cheviga, quien no conozco, la verdad, ¿por qué no lo contó cuando tenía que contarlo? ¿Por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué no lo contó? Si él sabía que José López era un ladrón, ¿por qué no lo contó cuando José López... ¿Pero vos habías escuchado algo? No, se escuchaban las cosas que se empezaban a decir, y para entonces ya habíamos tenido 2 incidentes que habían ocurrido en la órbita de ese ministerio, que era el caso Skanska y el caso de Antonini Wilson y la famosa valija donde viaja Uberti. Entonces, la verdad es que yo recomendé, y también recomendé otras cosas, recomendé ponerle fin a Moreno y recomendé otras cosas, no solamente eso. Ahora, cuando yo te contesto, si podía Néstor no saberlo, vos me decís, puede que sí, puede que no. Digo, vos sabés que yo sé que vos sos una persona recontra honesta y también sé que tuviste mucho poder, que debería haber pocas cosas que sabía Néstor y no vos. Vos no, igual bueno, no podés... yo con el área de obras públicas, la verdad, me involucré muy poco, sinceramente lo digo. Porque, bueno, los diarios de la época hablaban, inclusive los diarios de la época, cuando yo renuncié decían que había ganado debido. Sí. Pero a mí tampoco me interesa tocar mucho ese tema porque yo no quiero salpicar a nadie. Acá me parece que hay diferentes temas para analizar. Pero una cosa es que haya un funcionario, yo creo que la gente quiere saber, un gobierno que despierta amores y odios, quiere saber si hubo un funcionario corrupto o si hubo un gobierno corrupto. Bueno, por eso, yo siempre cada vez que me dicen esto, yo recuerdo que Labaña fue ministro, que Bielsa fue ministro, que Tayana fue ministro, que Ocaña fue ministro, que Lutó fue ministro, que Carlos Fernández fue ministro, que Filmus fue ministro, que Silioni fue ministro, que yo fui ministro, que Pampuro fue ministro, que Nilda Garré fue ministro. Sobre todo esto que estoy nombrando no hay denuncias de corrupción. Sí. Entonces yo lo que digo es, ¿dónde está la matriz del gobierno destinada a generar un sistema de corrupción? Ahora, también digo, me preocupa lo que pasó en esa área, me preocupa no, detesto lo que hizo vos lo que estás diciendo José es que López. Vos estás focalizando la corrupción en esa área. Bueno, digo que es allí donde están investigándose los problemas. Digo, allí está el problema de los supuestos sobreprecios de la obra pública, allí está el tema de las Báez, allí está el caso de las madres, digo, es ahí, es ahí. La realidad es que también fue un gobierno, los 3 gobiernos fueron gobiernos muy vertiginosos en la acción de obras públicas. A ver, hubo mucha obra pública. Por eso, a pesar de lo que se dice, terminó Yacyretá, terminó la autopista. No, pero además hay un montón de obra pública que nadie ve y existe, que son las cloacas en el Gran Buenos Aires. Claro. Cuando nosotros nos hicimos cargo de Aguas Argentinas, lugares como La Matanza o Avellaneda, el 90% de la gente no tenía cloacas, y hoy es exactamente al revés. Ahora, la cantidad es importante, no es lo mismo si hubo alguna obra en la que hubo coima o si se cobraba coima en todas las obras. Claro, la gente ahora quiere saber todo. Es que debemos saber todo, Ahora, lo que yo me pone muy mal, si este señor presidente de la Cámara de Construcción, que participó en un montón de licitaciones y por lo que acabo de escuchar fue uno de los que más obras se llevó, sabía de esto, ¿por qué no lo dijo? Claro. ¿Por qué lo dice ahora cuando ve a López esposado con casco haciendo el papelón y la impudicia que cometió? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque yo también, ahí hay una parte, a mí no me gustó tampoco la carta de Cristina, esperaba algo más explícito y más definido, pero bueno, es algo.
es mucho mejor que quedarse callado, porque yo hoy escuchaba a Echarri, a Nancy Duplá, a un montón de gente que decía, ¿por qué yo por defender esto quedo salpicado por lo que hizo este tipo? Claro. Y la verdad que como ellos hay un montón de militantes, todos saben la diferencia que yo tengo con la Cámpora, pero la verdad es que en la Cámpora hay un montón de gente de honesta, de bien, que creyó y que confió y que la verdad no militaba para que un sinvergüenza se lleve la plata a su casa. Ahora, algunas de las cosas las que dice son ciertas. Yo estos días lo estuve planteando. ¿Las que dice Cristina? Claro. Por ejemplo, a muchos periodistas que me hablaron ayer y hoy no les gustaba que les dijera esto, pero cuando me decían, pero Cristina está al tanto, y no lo sé. No lo sé. Yo lo único que sé hasta hoy es que en un auto de José López aparecieron 8,5 millones de dólares que José López intentaba meter en un convento. Lo único que yo sé es que eso le pasó a José López. Ahora, de ahí en más, pretender que de este hecho yo ya saque la conclusión de que Kirchner y Cristina eran los dueños de los 8,5 millones de dólares, es un disparate. Yo, seriamente, un hombre de derecho no puede decir eso.